Eh, Hola a todos, buenas noches. Como todos los lunes voy a hacer la video columna de todas las semanas. Para quienes no me conocen, mi nombre es Álvaro Navas. En estos días, pues, estoy preparando una columna, digamos, para el fin de año. Una columna que pues, yo acostumbro a hacer hacia el fin haciendo un balance, un resumen, pues, de este año que, como ustedes sabrán, pues ya no va a ser no creo que sea muy bueno el balance de este año. Entonces, para el día de hoy, pues vamos a comentar algunos temas de algún interés. Digamos que hay una situación que cada vez se confirma más, desafortunadamente. En Colombia, los medios, en su gran mayoría, están al servicio de Álvaro Uribe Vélez y su maquinaria política, eufemísticamente bautizada Centro Democrático. Democrático cuando su pupilo, que está sentado en el solio de Bolívar, en la presidencia de la República, se ha empeñado de manera arbitraria, atrevida, burda, a desconocer fallos judiciales, comenzando con aquel fallo de la Corte que le ordenaba al ministro de Defensa ofrecer disculpas por las muertes en las protestas en Bogotá, los más de 11 muertos en una noche de jóvenes estudiantes, inermes bajo las balas de la policía. Posteriormente, pues, también han sucedido otros casos como las pruebas PCR, que también hubo un tribunal que le ordenó que no se suspendieran y que fueran exigidas las pruebas PCR para los viajeros que venían del extranjero, para cerrar y controlar un poco la entrada de este virus tan dañino para la humanidad como es el COVID-19. En fin, hay una serie de situaciones que, digamos, el señor Duque no podría, digamos, autodenominarse como un hombre demócrata porque está desconociendo los fallos que emite la justicia y cuando no los desconoce, los critica antes de que se produzcan. Ya la Corte del Comité de Derecho Internacional de Derechos Humanos ya le ha exigido que respete los fallos de las Cortes y que respete sobre todo a la Justicia Especial para la Paz. Como lo dije, la gran mayoría de medios están al servicio de este movimiento que está controlando totalmente al país, de los cuales tengo que exceptuar con honrosas excepciones como El Espectador, gran medio pues cuyo director fue asesinado hace unos años precisamente por estos narcotraficantes encabezados por Pablo Escobar, cuyo legado todavía medra en los recintos del Congreso y en muchas oficinas del gobierno. El Espectador y Noticias son unos medios, digamos, erguidos y con la frente en alto para criticar y para denunciar las barbaridades que se producen en este gobierno. Producto de prueba de todo esto, pues tenemos una de las revistas que era de mayor circulación, cuya circulación creo que ha bajado bastante, que es la revista Semana, de la cual ustedes saben que ya hubo una desbandada grande de los principales periodistas que se atrevían a criticar al gobierno. Y esa desbandada pues ha sido, digamos, como quien dice, se fueron estos periodistas y empezaron a traer una cantidad de periodistas, no solamente la revista Semana. Algunos medios nacionales y locales ya han reforzado su equipo de columnistas con la bancada del Centro Democrático. Por eso estamos viendo en medios nacionales y locales columnistas como María Fernanda Cabal, su marido José Félix Laforí,
María del Rosario Guerra, el señor Rafael Nieto, el señor Fernando Londoño, el héroe de Invercolsa, aquel que se compró unas acciones de Ecopetrol fungiendo falsamente como empleado de Ecopetrol cuando no estaba en nómina, sino que era un contratista. Esos son los columnistas que están nutriendo y reforzando a estos medios para todavía, reforzar esa maquinaria de desinformación, porque esa es la situación. De esa desbandada, que salió desde la revista Semana, como salió Ariel Ávila, salió María Jimena Duzán, periodista muy centrada, también salió Daniel Coronel y salió el señor Daniel Samper Ospina. Pero este par de Danieles, saco al papá, a Daniel Samper Pizán, que creo que es un columnista a quien siempre respeté desde cuando el tiempo valía la pena leerlo, cuando el señor Hernando Santos era su director. Pues bien, Daniel Coronel, pues hoy sale en una columna, en esos Danieles, que es una columna que sale por Twitter, es donde sale defendiendo a Fajardo, Sergio Fajardo, porque está seriamente cuestionado, complicado e implicado en el caso de Hidroituango. Por lo pronto la Contraloría pues ya le imputó cargos y eso en cuanto a la responsabilidad fiscal, o sea, lo que es la parte económica, por todo el detrimento económico en que ha incurrido, en que ha incurrido la nación y el departamento de Antioquia y el municipio de Medellín, por toda la negligencia y a la vez ciertas irregularidades en la construcción de la represa de Hidroituango. Entonces yo digo que no solamente hay responsabilidad fiscal, ahí tiene que haber responsabilidad penal, porque debajo de esa gran estructura y esa mole de concreto y en las orillas del río Cauca hay decenas, centenas y miles de labriegos y campesinos que murieron bajo las balas de los señores que querían construir esto, y esos labriegos se opusieron a la construcción de la represa porque iba a acabar con todo su modus vivendi, como era la pesca, la agricultura de una región tan rica como esa. Situación de la cual también salieron perjudicados no solamente los antioqueños, sino todos los departamentos y municipios de acá de Córdoba, Sucre y Bolívar y hasta Atlántico. Entonces sale Coronel defendiendo ahora a Fajardo, que es un hombre de centro, y otra situación que ocurre también a raíz de todo esto, y es que Jorge Robledo, que es otro señor del Polo Democrático, que ya se había apartado del Polo Democrático porque el Polo no mostró, no se apartó suficientemente de Gustavo Petro. Resulta, y él en las elecciones pasadas apoyó, como ustedes saben, a Sergio Fajardo, pues se acaba de apartar de Sergio Fajardo porque él dice que también es candidato. O sea que, pues como van las cosas, van a ser más de 30 candidatos a la presidencia. Pero aquí la situación que hay que analizar es la postura del columnista, ambigua en este caso. Porque él dice que la situación, la tragedia que está viviendo el señor Fajardo con todo este problema es para la alegría y felicidad de Petro. O sea, ¿qué necesidad tiene de decir eso? Pues la verdad es que este señor, aunque sale de Semana, pues también, de manera subrepticia, tácita y sutil, está metiéndole el taladro a la candidatura de Gustavo Petro, y es que tiene mucho miedo, la tembladera es grande. Otra cosa, la revista Semana sale esta semana, valga la redundancia, con una portada con el señor J Balvin, que es un paisa que ha triunfado en Estados Unidos con la música con el reggaetón, pero es un señor que en este momento tiene unos problemas, mentales y emocionales. Y entonces la señora Vicky Dávila le hace una entrevista, lo trae y le hace unas preguntas, obviamente, muy, muy direccionadas
en donde le hace dice, dígame qué piensa usted de estos personajes con una sola palabra. Le preguntaron, ¿usted qué opina de Jorge Robledo? ¿Qué opina de Gustavo Petro? ¿Qué opina de Álvaro Uribe? Un bacán. ¿Qué opina de Iván Duque? Un bacán. Entonces eso lo destaca. O sea, Vicky Dávila y Semana pareciera que constituyen y gradúan a J Balvin como un politólogo con capacidad para decirle al país quién es bueno y quién es malo, para gobernar y para mandar. Esa es la revista Semana. Bueno, siguiendo con las cosas feas de este país, ayer fue asesinado un anestesiólogo en Bogotá, jovencito, 35 años de edad. Coincidencialmente, cosa rara, había denunciado en Caucasia, Antioquia, donde se está produciendo toda esta masacre día tras día, porque denunció unos actos de corrupción en el sector salud de ese municipio. Que ya ustedes saben quiénes están allá y quiénes controlan eso. Pues bien, este joven fue asesinado. Entonces, realmente necesitamos que este pueblo abra los ojos. No podemos, digamos, quedarnos inermes, callados, indiferentes ante toda esta tragedia. Y necesariamente hay que abrir los ojos porque el 2022 se acerca. Hay que pensar bien qué es lo que vamos a hacer. Volviendo ya al caso, pues, que el día a día, que es la pandemia, pues nacionalmente, pues ya ustedes saben, ya estamos ya en los 40.000 muertos y vamos a llegar a los 42.000 de aquí al 31 de diciembre. Saquen cuenta, una media de 180 muertos diarios. Entonces, realmente es grandísimo. 180 por 10 días que faltan son 1.800 y ya van, fácilmente estamos llegando a los 42.000 muertos. Y Barranquilla no se queda atrás. Barranquilla, que había mejorado, pues nuevamente se torció. Tenemos una media en Barranquilla, 5 muertos diarios, y en el Atlántico 3, 4, o sea, digamos que 8, una media de 8. O sea que en un mes nosotros estamos produciendo 240 muertos y tenemos 300 contagiados diarios, como en promedios. Quiere decir, 300 daría 9.000 contagiados en un mes. Ya ustedes saben la tasa de letalidad cuál es. Entonces uno no sabe realmente qué sucede. Gracias a Dios, Junior perdió ayer en Cali. Aquí en Barranquilla, perdió. ¿Por qué? Porque si antes, en la previa del partido, como dicen los argentinos, hubo un tremendo desorden en las afueras del Metropolitano, ¿qué tal que Junior hubiera ganado? Pues ese desorden, afortunadamente, se produjo en Bogotá porque ganó Santa Fe y en Cali porque ganó el América. Gracias a Dios perdimos. Gracias a Dios Fachar, porque nos trae puros jugadores del Valle del Cauca, de Antioquia, menos de Barranquilla. Gracias, Fachar. Entonces, este disparo del contagio en Barranquilla, que ya lo teníamos controlado, yo no sé si llamarlo estupidez o perversión. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que más salen, los que más se mueven? Son los jóvenes. Entonces los jóvenes, por ejemplo, esa masa que había en el Metropolitano ayer, pues estaban todos apiñados. Y entonces ahí tiene que haber mucho contagio. En el centro, en muchas partes, uno ve en los centros comerciales, uno sale a caminar y uno ve tipos sin los tapabocas. Entonces los jóvenes se contagian, pero ellos son conscientes y sabedores de que ellos son los que tienen menos riesgo de morir. Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo digo, o estupidez o perversión. ¿Por qué? Porque si un joven sabe que sale a la calle, se reúne con un poco de gente, a él no le va a pasar nada. O si le pasa, pues lo va a superar fácilmente. Pero él sabe que al entrar a la casa, su papá, su abuelo, su tío, su mamá van a ser contagiados y muy seguramente van a morir. Conozco casos muy cercanos en donde el joven ha salido y ha muerto personas, inclusive de 56, 57 años. Afortunadamente, pues yo digo esto, pero tengo
tengo digamos, el privilegio, se puede decir, aunque es algo agridulce, de vivir en esta casita pequeña con mi esposa. Pero yo me pongo a pensar, estas personas que tienen 2 hijos, que tienen un sobrino, que están entra y sale, pues el riesgo es grandísimo. A cuidarse, amigos, y ojo, el 2022 se acerca.